Tesis sobre la posición del Partido Socialdemócrata Suizo ante la guerra. Parte práctica. 1. Rechazo total de la consigna de la defensa del país, tanto desde el punto de vista militar como político, y denuncia implacable de las mentiras de la burguesía encubiertas por esa consigna. 2. Rechazo incondicional de todos los créditos y exigencias de guerra, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Y además, fundamentarlo en una argumentación de principios. Imponérselo así a los representantes del partido en el Parlamento y en todas las demás instituciones estatales. 3. Lucha contra todas las instituciones de guerra, en toda su propaganda y agitación, y sobre todo en el primer plano de su actividad práctica. El partido debe rechazar todos los compromisos de guerra contraídos por el Estado burgués de clase. 4. Paso sistemático del partido en toda la línea a la lucha revolucionaria y a la táctica revolucionaria en lugar de limitarse al reformismo en la labor práctica. 5. Tomar como modelo y seguir el ejemplo de la única actividad internacionalista verdaderamente enfilada contra la guerra y contra todas las guerras, la actividad y la labor de Karl Liebknecht y el grupo Espartaco en Alemania. 6. Combatir por medio de la propaganda, la agitación y la organización a los socialpatriotas, es decir, los defensores de la patria, entre comillas, y a los reformistas, es decir, los que se oponen a la aplicación inmediata de formas revolucionarias de lucha en el Partido Socialista Suizo. 7. Explicar a las masas que mientras no se cambie totalmente la estructura del partido y su actividad, mientras no tengamos en nuestras manos todos los puestos en las organizaciones socialistas, políticas y sindicales, de consumidores y demás organizaciones obreras, enemigas resueltas del socialpatriotismo y del reformismo, todas las solemnes declaraciones contra el militarismo y la guerra serán inevitablemente meras frases. 8. Propaganda y preparación de la más enérgica lucha revolucionaria de masas, demostraciones, huelgas y otras acciones de acuerdo con el crecimiento de la lucha revolucionaria general tendiente a la revolución proletaria como único medio para librarse de las guerras. 9. Explicar a las masas que, en caso de necesidad, deben crear por sí mismas y desde abajo organizaciones especiales para esa lucha, adaptadas a las difíciles condiciones de los tiempos de guerra. 10. Asegurar que los objetivos revolucionarios que se plantea el partido en la lucha contra la carestía, las guerras, etc., sean conocidos y claros para todos los sectores explotados de la población que no están en el partido. 11. Realizar una propaganda sistemática en tal sentido entre los jóvenes de edad premilitar, así como también en el ejército, etc. Escrito en alemán a fines de noviembre, comienzos de diciembre de 1916, publicado por primera vez en 1931 en el Inskisbornik 17. Se publica de acuerdo con el manuscrito. Comentarios para el artículo sobre maximalismo. En este trabajo se comenta un artículo de Zinoviev destinado a la revista Communist o Social Democrat que no llegó a publicarse. Página 6, párrafo segundo. Aquí es imprescindible agregar que en los hechos Potresov reniega ahora de esas tesis de Kautsky más Hilferding, etc., que constituyen una refutación del reformismo basada en los principios. Potresov se ha convertido en reformista. No se puede limitar a declarar que no teníamos la intención de demostrar. Hay que formularlo como algo probado y hacer a Potresov el siguiente desafío. En los hechos, pero cobardemente y sin decir una palabra, usted y sobre todo Maslow y compañía de Dielo se pasaron en pleno de esta posición al reformismo. Página 7, final del apartado 1. Acciones de masas, hay que decirlo de otro modo y sin esas palabras cuyo defecto, seudónimo de revolución,
se debe en gran medida a la censura alemana y confunde el concepto de revolución. Todavía tenemos que ajustar al respecto las cuentas con Panekoek, Masradek y compañía. Un ejemplo, en Suiza no hay censura alemana y también aquí la expresión acciones de masas crea ya males entendidos, útiles para los reformistas. Pero esto no es lo principal. Lo principal es su idea errónea de raíz, es que sus reivindicaciones, las mínimas del programa, en su conjunto dan como resultado la transición a un régimen social basado en principios diferentes. Página 7, apartado 2 y otros. Lo mismo que la página 9. Esto es absolutamente erróneo. Ni esas reivindicaciones mínimas del programa, sus reivindicaciones, ni el conjunto de las reivindicaciones mínimas del programa dan nunca la transición a un régimen social basado en principios diferentes. Pensar así es renegar de los principios y pasarse al reformismo, abandonando el punto de vista de la revolución socialista. El programa mínimo es un programa que por sus principios es compatible con el capitalismo y no sale de su marco. ¿Acaso quiso decir usted que en una sociedad objetivamente madura para el socialismo, la realización de todas las exigencias del programa mínimo habrían dado el socialismo? Pero tampoco es así. Solo puede decirse que, en la práctica, lo más probable es que toda lucha seria por las principales reivindicaciones del programa mínimo puede encender la lucha por el socialismo y que nosotros, en todos los casos, tendemos a ello. Pero además, no debe olvidarse algo que olvidan Panekoek más Radek, o sea, que el imperialismo es la explotación de cientos de millones de seres de las naciones dependientes por un puñado de naciones ricas. De aquí la posibilidad de la máxima democracia dentro de la nación rica y a la vez que mantenga su dominación sobre las naciones dependientes. Así sucedió en la antigua Grecia sobre la base de la esclavitud, así ocurre ahora con Nueva Zelanda e Inglaterra. Un detalle, la página 8 está mal, debe decirse de otro modo. Por ejemplo, solo con reformas no obtendrás el pan en la época del imperialismo y la carestía. Página 8. Defenderse contra la acusación de potreso. No se trata de ofenderse, sino de atacar. Usted se limita a las reformas como los liberales de Rusia en 1904. Página 10. En 1905 los liberales se limitaban a las reformas, nosotros exigíamos, predicábamos, preparábamos, etc., la revolución. Aquí no se trata de lo concreto, sino de un principio fundamental, la esencia de toda revolución, el derrocamiento de la vieja clase, la conquista de todo el poder, der Match, por una nueva clase. Página 10, al final se trata de la reforma proletaria. Es excesivamente imprudente y torpe, aunque lo que usted quiere decir es revolución. Como en 1904 en Rusia, no reforma, sino la reforma o algo por el estilo. Página 11, errónea de cabo a rabo. Para ir contra la revolución socialista, el imperialismo concederá la jornada de trabajo de 8 horas y armará al pueblo. No es por eso justamente que se desarrollará la lucha y de todos modos no por el programa mínimo. El imperialismo concederá dumas de bullying y reformas contra la revolución. Nosotros estaremos por la revolución. Los problemas más importantes de la actualidad serán y son no los que usted menciona, sino la carestía, 1 más 2, las guerras de carácter imperialista. Contra la carestía, con la existencia detrás, etc., las reformas son tan impotentes como lo fueron en Rusia contra la autocracia en 1904-1905. Usted ha planteado incorrectamente el problema de las reformas, del programa mínimo y de la democracia. Insisto en aconsejarle que lo rehaga, limitándose por ahora para Boprosi Strahovania, en un artículo pequeño, a las comparaciones. Usted, señor Potreso, es todo un reformista, se limita a las reformas. Ha olvidado el significado y el sentido de la fórmula. No reformas, sino la reforma. El significado y el sentido de las declaraciones citadas de Kautsky, más Hilferding, más Bauer, etc.
Dielo es igual órgano del reformismo del Partido Obrero Burgués con una formación ideológica acabada. Antes de la revolución, los tres pilares fueron una ampliación de la lucha por las reformas. También así se planteó el problema en el manifiesto de la izquierda de Zimmerwald: traducir, convertir cada lucha por una reforma en lucha por la revolución. Según mi opinión, la autodeterminación de las naciones no puede ser considerada como lo más importante en general. Con eso usted va 10 veces más lejos en cuanto hemos dicho hasta ahora. De proceder así, me obligaría a unirme contra usted con, oh, horror, con Bujarín. ¿No sería mejor postergar por el momento este problema, rehacer el artículo a la numeral y preparar algo así como unas tesis con respecto al programa mínimo, etcétera, para enviarlas al buró, etcétera? Las frases sobre maximalismo no son más que ataques de un reformista a los revolucionarios, para la censura, enemigos de principios del reformismo. En general, encarar un problema como este ateniéndose a la censura es una cosa particularmente difícil y Hegel ser Hegel, ya, Sache. Una cosa delicada, muy delicada, en español. Escrito después del 7-20 de diciembre de 1916, se publica de acuerdo con el manuscrito.